Es un gusto para mí ser parte de este gran grupo de investigación. Es un tremendo gusto estar rodeada de gente curiosa, de mentes brillantes, pero sobre todo de mentes curiosas. Yo espero caer dentro de esa categoría de mentes curiosas. Para mí, una de las cosas curiosas que más me llama la atención es esto de aquí, la expresión lingüística. La forma que utilizamos el lenguaje para decir cómo nos sentimos. Por ejemplo, para mostrar disgusto o por más bien demostrar lo contrario, mostrar que algo nos gusta. Una de estas expresiones que me resulta muy curiosa a mí es la siguiente: me da calambre al ojo. Ya me dirán ustedes en el chat si es que han escuchado esto solo en el Ecuador, afuera del Ecuador, solo en Quito, afuera de Quito. Esta expresión para mí personalmente me resulta súper útil y creo que la uso más de lo que es necesario. Calambre al ojo, creo que quiere expresar algo así como disgusto o tal vez shock. ¿Qué tal si es que les digo que calambre al ojo? No sé si es que les provoca calambre al ojo una imagen como esta: bautizos y baby shower. A mí, al menos, definitivamente me produce un poco de calambre al ojo el baby shower. Y si es que esto no funcionó con ustedes, tal vez esto sí les provoque calambre al ojo. Bienvenidos con B grande. Pero bueno, ¿qué tal si es que no hablamos solo de una expresión lingüística, sino de un síntoma, una alarma, algo que nos dice algo dentro del cerebro está funcionando mal? ¿Y qué pasaría si es que están manejando y regresan a ver para unirse el tráfico a su izquierda y de pronto su ojo izquierdo se cierra súbitamente? Entonces es un escenario muy terrorífico, la verdad. Y esto le pasó a Romina. Romina tenía un tic en el ojo izquierdo y había perdido la audición desde hace varios años y ahora su tic estaba empeorando. Entonces, una cosa encima de la otra. Romina no había visitado a un doctor desde hace muchísimo tiempo, hasta que sufrió un accidente de tránsito. Si ustedes notan la coincidencia de todas las presentaciones anteriores, utilizamos esto del accidente de tránsito. Es curioso que muchos de los hallazgos neurológicos se encuentran por accidente. Cuando alguien hace una imagen del cerebro por alguna otra razón, como un accidente de tránsito, y de pronto aparece algo. En el hospital, los doctores descartaron fracturas óseas en Romina, pero encontraron un hallazgo sospechoso en las imágenes cerebrales. Entonces, bien, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les digo que Romina tenía un tic en el ojo izquierdo? Por favor, escriban en el chat. Estrés, alguien dice estrés. Muy bien. Tal vez se les viene a la mente algo de las presentaciones anteriores, de las geniales presentaciones de la doctora Cuadras o del doctor Zavala. Tal vez se les viene a la mente esto: el espasmo hemifacial. Entonces, lo primero que me gustaría que hagan cuando escuchen espasmo hemifacial, y alguien de hecho preguntó, ¿dónde busco información de la cirugía de descompresión microvascular? Pues esta página de acá, Neurosurgical Atlas, contiene modelos 3D, neuroanatomía, imágenes impresionantes, eh, videos de cirugías, casos clínicos. Yo no gano nada haciéndole promoción a esta página, pero me parece que es muy importante compartir eh, recursos con los que podemos aprender. Entonces, además de, voy a tomar algo de las presentaciones anteriores, que es el recuento súper rápido de la neuroanatomía. Aquí tenemos una imagen que se vio en la presentación del doctor Zavala, en donde vemos esta arteria súper belicosa, está estorbando, está súper cerca del nervio facial. Esta es la arteria aica y este roce entre las dos estructuras causa una descarga normal del nervio facial que provoca la contracción de los músculos de la cara. Además, hablamos muy brevemente de esta región anatómica en el cerebro, que es el ángulo pontocerebeloso. Entonces, aquí tenemos una imagen del cerebro y podemos ver aquí el tronco encefálico
con la región intermedia, digamos, que se conoce como puente, y el cerebelo. La región entre las dos estructuras de acá es el ángulo pontocerebeloso. Y quisiera que tengan esto presente porque vamos a hablar de aquí en adelante mucho sobre esta región del ángulo pontocerebeloso. Entonces, ¿cómo se ve el ángulo pontocerebeloso en una imagen? Esta es una resonancia magnética súper colorida, súper fácil para distinguir las estructuras nerviosas. Y aquí tenemos el tronco encefálico, el cerebelo, con las dos estructuras que mencioné hace un momento, el puente y el cerebelo. Y bien, si es que este es un corte sagital, es decir, de arriba hacia abajo, por la mitad, digamos, del cráneo del paciente, si es que yo hago un corte axial, como esta línea que se demuestra acá, yo obtengo la imagen que vemos aquí, a este lado. Entonces, aquí hacia anterior está la nariz, después tenemos el puente y los hemisferios cerebelosos. La región entre el puente y el cerebelo es el ángulo pontocerebeloso. Entonces, vamos ahora sí más allá de la compresión vascular. ¿Cuáles son las sorprendentes causas secundarias del espasmo hemifacial? Y esto es para responder también a la pregunta que le hicieron al doctor Zavala. ¿Qué otras causas son las que me pueden ocasionar el espasmo hemifacial? Entonces, cuando yo hablo de primario versus secundario, el primer ejemplo que se me viene a la mente es el más simple y sencillo de todos, los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y los colores secundarios, la amplia gama, la infinita gama de colores secundarios. Entonces ustedes se preguntarán, ¿vamos a hablar de la amplia e infinita gama de causas secundarias del espasmo hemifacial? La respuesta es no, hoy no al menos. Vamos a hablar solo de 3. Empezando por los tumores representados aquí con esta imagen, las malformaciones arteriovenosas, de las cuales voy a hablar un poquito más a profundidad para explicar de qué se trata, una malformación arteriovenosa, y los aneurismas. Entonces, empecemos con los tumores intracraneales. Hay muchas causas de tumores intracraneales, pero solo me voy a enfocar en 2 hoy. No necesariamente son las más comunes, no necesariamente son algo que ustedes van a ver en el día a día, pero son importantes recordar. Y el primer tumor del que voy a hablar hoy es el schwannoma vestibular, para representar la categoría de tumores en los adultos. Por otro lado, en los niños, voy a hablar del astrocitoma pilocítico. El schwannoma está representado por esta imagen en cono de lado y el astrocitoma pilocítico por esta imagen abstracta del cerebro de un niño en crayón. Entonces, empecemos con el schwannoma vestibular. El schwannoma vestibular es un tumor del nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear es el octavo par craneal y se encarga, como dijo Santiago, de la audición y del equilibrio. Entonces, si es que hay una lesión del nervio vestíbulo coclear, lo primero que podemos esperar es que este paciente presente pérdida auditiva y también alteraciones en el equilibrio. Es importante decir que el schwannoma vestibular ocupa el puesto número 1 dentro de la categoría de los tumores en el ángulo pontocerebeloso. Entonces, si dijimos que el ángulo pontocerebeloso era esta región, esta área anatómica que es chiquitica y donde cruzan un montón de estructuras vasculares y nerviosas, nos podemos imaginar que un tumor en esta área puede empujar a las demás estructuras y causar problemas. Entonces, por eso le incluí en la lista de las causas secundarias del espasmo hemifacial. Ahora, ¿por qué la asociación del schwannoma con el cono de lado? Tenemos aquí una resonancia magnética. La resonancia magnética tenemos varias modalidades de resonancia magnética. Entonces, este está en T2. Las modalidades funcionan más o menos como tener una fotografía en negativo y una fotografía a color. Cuando tenemos la fotografía en negativo, resaltan ciertas cosas que no se ven tan bien en la fotografía a color y viceversa. Entonces, por eso utilizamos las modalidades de una resonancia magnética. Ahora, ¿cómo sé yo que esta resonancia está en T2? Está en T2 porque vemos aquí el líquido cefalorraquídeo que está marcado en azul de color blanco brillante. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que recubre a las estructuras nerviosas y que también está por dentro en las cavidades intracerebrales
y dentro del tronco encefálico que se conocen como ventrículos. Entonces, si es que ustedes recuerdan de las imágenes que presenté hace un momento, aquí está el puente y aquí está el cerebelo, o los dos hemisferios cerebelosos. Y aquí tenemos la imagen en resonancia magnética en T1 con contraste. Esta es la C de contraste. Contraste no es nada más que inyectar una especie de tinta por las arterias para que los tejidos capten esta tinta, este contraste y resalten. Entonces aquí nuevamente tenemos el puente, el cerebelo, y ahora quisiera que ustedes pongan atención y miren qué imagen ha cambiado totalmente de aspecto en las dos modalidades y que resalta a simple vista. Entonces, si es que ustedes ponen atención, es esta imagen de acá, ¿verdad? Esta imagen que resalté ahora en celeste y que tiene cierto aspecto, cierta similitud con un cono de helado. Este es el schwannoma vestibular, el tumor del octavo par craneal que crece en esta área, en el ángulo pontocerebeloso y que puede comprimir al nervio facial. Por ende, puede causar manifestaciones como un tic o un calambre al ojo o el espasmo hemifacial. Bien, pasemos al siguiente. El astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico se encuentra en niños de 9 a 10 años y ocupa el puesto número 1 dentro de la categoría de tumores cerebrales primarios. ¿A qué me refiero con esto? Son tumores que nacieron en el cerebro o en el tejido cerebral, mas no vinieron, no migraron de otros puntos del cuerpo como metástasis. La característica más llamativa del astrocitoma pilocítico es la hidrocefalia. Entonces, ¿qué es esto de hidrocefalia? Hidro, agua, cefalia, cerebro. Es un cerebro lleno de agua. Entonces, aquí tenemos, yo les comentaba que el líquido cefalorraquídeo también lo encontramos dentro de las estructuras nerviosas en unas cavidades que se llaman ventrículos. El líquido cefalorraquídeo debe reabsorberse, pero además debe circular hacia la médula espinal, hacia abajo. ¿Qué pasa si es que aquí, en el ángulo pontocerebeloso, yo encuentro un tumor gigante, igual una masa que comprime a este ducto y por ende el líquido no puede circular hacia abajo? Pues bien, se acumula acá arriba generando una dilatación de los ventrículos. Entonces, esto es lo que ocurre aquí en esta imagen. Podemos ver un ventrículo súper dilatado. Eso es totalmente anormal. Aquí tenemos el puente en amarillo totalmente desplazado hacia anterior y el cerebelo apenas se lo ve desplazado hacia posterior. Entonces, ¿qué es lo anormal en esta imagen? Pues resalta clarito, es una gran masa tumoral, este es un astrocitoma pilocítico, que es muy común en la fosa posterior, en el cerebelo. Y este es el corte axial, en donde nuevamente vemos la masa tumoral, el puente desplazado hacia adelante, y podemos ver cómo todo el tronco, de hecho, está desplazado hacia anterior. Por ende, tracciona el punto de salida de los nervios y los lesiona. Entonces, este astrocitoma, este niño pudo también haber presentado espasmo hemifacial. Y ahora bien, vamos a la segunda categoría, las malformaciones arteriovenosas. Entonces, para explicar qué es una malformación arteriovenosa, voy a primero dar un paso hacia atrás y utilizar esta analogía. Esta es otra imagen que la verdad a mí personalmente me causa calambre al ojo. Pensar que estoy en el tráfico y tengo que pacientemente esperar que todos estos autos se unan al mismo carril para pasar al otro lado. Algo un poco estresante, la verdad. Entonces, este es el famoso sistema de cuello de botella. Si ustedes notan, a la derecha de la pantalla tenemos un sistema de alto flujo, es decir, mucha presión, muchos autos en un espacio reducido. Y acá tenemos un sistema de bajo flujo, o más bien dicho al revés. Este es el sistema de bajo flujo, solo hay un auto en un carril y aquí hay muchos autos. Pero entonces, ¿qué es lo que, cómo puedo hacer yo para utilizar este sistema de cuello de botella y utilizarlo a mi favor? Pues es fácil, ¿no es cierto? En vez de que el flujo de autos vaya en este sentido, de derecha a izquierda en la pantalla, invierto el flujo de los autos de izquierda a derecha y así le convierto al sistema en cuello de botella en una solución, más no en un problema. Y esto es lo que hace la naturaleza muy brillantemente, muy
hermoso cómo la naturaleza utiliza este sistema para convertir un sistema de alto flujo, de alta presión, como son las arterias, y los convierte en un sistema de baja presión, como son las venas. Entonces aquí llega la sangre por la arteria, sangre oxigenada, y llega hacia los tejidos representados en este cuadrado de acá, donde se divide en varias ramas. Estas ramas que liberan el flujo, liberan la presión, permiten el intercambio gaseoso en los tejidos. Después la sangre que ya no está corriendo a altas presiones se desemboca en la vena y regresa al corazón como sangre desoxigenada. Esto de aquí se conoce como lechos capilares, esta ramificación de las arterias y cómo se convierten en venas. Entonces, la malformación arteriovenosa lo que hace es saltarse esto de aquí. Es como la persona que del banco, en la línea del banco, se salta al principio y nos causa un dolor de cabeza a todo el mundo. Esa es la malformación arteriovenosa. Se salta el lecho capilar y crea un cortocircuito directo, una conexión directa entre la arteria y la vena. Obviamente aquí, en este apelotonamiento de vasos, en esta desorganización, no ocurre ningún intercambio venoso y lo que ocurre es que el sistema de alta presión, de alto flujo, sigue siendo un sistema de alto flujo al otro lado. Entonces, esto es tanto la arteria como la vena y todos los vasos que están aquí en el intermedio se dilatan, se hacen grandes, tortuosos, desordenados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una masa grande, tortuosa, desordenada, como esta de acá? Pues genera compresión, otra vez empuja las estructuras que están alrededor y causan problemas. Entonces, aquí vemos una arteria que llega a la malformación arteriovenosa, esta es la arteria alimenticia, y esta malformación desemboca directamente en las venas y sale fuera de la cavidad craneana. Entonces, las malformaciones arteriovenosas son relativamente comunes, están presentes en 0.1% de la población, pero solo 12% de este 0.1% tendrán síntomas. Y es súper importante decir que la mayoría son supratentoriales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay una línea que divide a la fosa craneana en supra e infratentorial. Si ustedes reconocen aquí esta imagen arrugada es el cerebelo y acá este es el tronco encefálico. El ángulo punto cerebeloso está por aquí, en alguna región debajo del tentorio. Entonces es súper raro, súper raro encontrar una malformación arteriovenosa aquí abajo. La mayoría se encuentra acá en los hemisferios, pero si es que encuentran una, tienen que tener muy en cuenta de que esto va a causar problemas significativos, sea la compresión del nervio facial con espasmo hemifacial, o puede comprimir el nervio trigémino causando una neuralgia del trigémino, o complicaciones mucho más graves que esas, incluso que les puede costar la vida a los pacientes. Entonces, bien, ¿cómo veo yo una malformación arteriovenosa en una imagen? Esta es una imagen diagnóstica que se conoce como angiografía, que no es otra cosa sino inyectar contraste en las arterias y las arterias se pintan. Nosotros eliminamos todos los otros tejidos por la magia de la tecnología y solo vemos a los vasos sanguíneos. Aquí podemos ver nuevamente esa masa de vasos amontonados, apelotonados, desordenados. Y a esto de aquí, a esta imagen que vemos, se le conoce como imagen en nido de pájaro. Ahora, ¿cómo se ve esto en la resonancia magnética? Estamos otra vez en el ángulo punto cerebeloso y podemos ver nuevamente una imagen de el lumen, el interior de los vasos sanguíneos en negro y con tejido fibroso, gliótico alrededor en blanco. Y lo mismo aquí. Si ustedes pueden ver esta masa o esta gran malformación, distorsiona la anatomía normal de esta región tan estrecha y nuevamente puede causar problemas en los nervios, como el nervio facial causando espasmo hemifacial. Aquí tenemos una malformación, justamente, esta es la arteria vertebral y aquí está el ángulo pontocerebeloso. Este es un caso clínico de un paciente que no solo tenía espasmo hemifacial, sino que también tenía neuralgia del trigémino. Como podemos ver, el corte de esta resonancia de aquí es un poquito más arriba. Estamos viendo aquí el globo ocular, incluso los lóbulos cerebrales. Entonces, por eso estaban comprometidos dos nervios
tanto el facial como el trigémino, por una pequeña masa de vasos desordenados. Entonces, pasemos ahora sí a la última categoría, que son los aneurismas. Los aneurismas no son otra cosa sino una dilatación anormal de las paredes de los vasos sanguíneos. Generalmente ocurre cuando un vaso sanguíneo se divide en dos. Como ustedes pueden entender bien el flujo de sangre con mucha velocidad, y para virar aquí hacia la derecha, tiene que chocarse primero con la pared y virar, ¿no es cierto?, el flujo de sangre. Entonces, este punto de choque de la sangre le debilita la pared del vaso sanguíneo y puede predisponer a la formación de un aneurisma. Entonces, aquí tenemos una imagen de un aneurisma de la arteria vertebral en una angiografía, y esta es una reconstrucción 3D. El aneurisma no es nada más que un globo, digamos así, una dilatación anormal de la arteria. Y nuevamente, si es que esto se encuentra en el ángulo pontocerebeloso, va a empujar, comprimir a las estructuras que están adyacentes. Entonces, bien, ¿qué pasó con Romina? Les comencé a hablar de un montón de cosas y nos olvidamos de Romina. Pues no nos olvidamos de Romina, y es más, quisiera hacerles una interconsulta, quisiera que abran el chat y me digan, ¿qué se les viene a la mente con el siguiente hallazgo? Los doctores buscaban una señal de trauma en el cerebro de Romina, pero en lugar de eso, encontraron una imagen similar al cono de lava. Entonces, ¿a qué categoría pertenecía la imagen en cono de lava? Por favor, escriban en el chat. Tal vez pertenecía a los tumores, a las malformaciones o a los aneurismas. ¿Alguien dice tumores? Súper bien. Muy bien. Otra vez tumores. Genial. Entonces, sí, la imagen en cono de lado es característica del schwannoma vestibular y pertenece a la categoría de los tumores. Aquí tenemos una imagen de un cerebelo, el puente, y la imagen en cono de lado, justo en el ángulo pontocerebeloso. Esta imagen explicaba dos cosas en Romina. Primero, la pérdida auditiva. ¿Por qué la pérdida auditiva? Porque el tumor es propio del par craneal 8, del vestíbulo coclear, que se encarga de la audición y del equilibrio. Pero como dijo Santiago, el par craneal 8 está cerquita del par craneal 7. Por ende, puede causar también problemas o manifestaciones del par craneal 7. Entonces, los extraños tics de los cuales sufría Romina tal vez se debían a la compresión del nervio facial. En conclusión, quiero dejar súper claro que la mayoría de causas de espasmo hemifacial son las primarias, es decir, el conflicto neurovascular que existe entre una arteria y un nervio, que es el nervio facial. Puede ser cualquiera de las arterias que se encuentran aquí en el ángulo pontocerebeloso. Entonces, las causas primarias o la causa primaria ocupa más del 90% de los casos de espasmo hemifacial. Pero si es que ustedes por alguna razón encuentran algún tumor, alguna malformación, algún aneurisma en el ángulo pontocerebeloso y que a su vez provoque esta sintomatología en un paciente, de una nos dirigimos a la tecnología a hacer imágenes diagnósticas para buscar la causa. Puede ser un tumor, malformación o un aneurisma. Y si es que encuentran alguna de estas causas, ustedes pueden estar seguros que han encontrado oro. Tienen que publicar ese caso porque hay muy poquititos casos en la literatura que hablen de las causas secundarias del espasmo hemifacial. Y para finalizar, quiero contarles cómo yo llegué a Neural. Tengo que empezar muchos años atrás, cuando yo era chiquitita. Me encantaba hacer preguntas, me encantaba saber el porqué de las cosas. A los 16 años estaba haciendo un deber de biología y me topé con la página de Wikipedia del doctor Mario Capecchi. El doctor Mario Capecchi es el ganador del Premio Nobel del 2007 de Medicina y Fisiología. Y me encantó el trabajo que él hizo con los ratones knockout. Decidí escribirle un mail, no sé de dónde saqué el valor para hacerlo, y lo chévere es que me respondió. Yo le pregunté qué recomendaciones le podría dar a alguien que aspiraba algún día a ser un gran científico como él. Y él me dijo lo siguiente: no dejes nunca de hacer preguntas. Mantente esa mente curiosa,
ávida de conocimiento. ¿Y por qué comparto esta experiencia con ustedes hoy? Porque ese pedazo de sabiduría no se puede ir a la tumba conmigo, tengo que divulgarlos con todos, porque quién sabe, aquí está sentado con nosotros el próximo ganador del Premio Nobel de Medicina, o de lo que sea en realidad. Si es que ustedes se mantienen curiosos y haciendo preguntas y apasionados por aprender cosas, entonces seguramente van a llegar lejos. ¿Y cómo entra Neural en toda esta historia? Bueno, por muchos años yo quise hacer investigación y no encontraba la manera. Ahora tengo el gusto, el gran honor de pertenecer a 2 grupos de investigación, uno de ellos Neural. Estoy súper agradecida porque en Neural he dado mis primeros pasos, mis pasos chiquititos de bebé, en lo que espero que sea una larga carrera en investigación. Y ya mencionaron muchos antes de mí, Camila, Eduardo, Santi, la importancia de hacer investigación en medicina. No podemos solo ser doctores, sino tenemos que tomar un paso más allá, ir un paso más allá y dirigir el nuevo descubrimiento, el próximo descubrimiento que le cambie a alguien la vida. Entonces, gracias al doctor León por abrirme las puertas, gracias a todos los chicos de Neural por ser fuente de inspiración. Realmente me siento súper inspirada, súper orgullosa de pertenecer al grupo. Entonces, para mí, la neurología es intrigante, es alimento para mi mente curiosa y nunca dejará de serlo. Gracias.